Radio U Central 107.1 FM y Radio.U Central presenta Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Conduce Leonardo Pérez. Muy bien, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Datos Verdes a través de la radio de la Universidad Central. Ustedes ya lo saben, nos pueden escuchar en cualquier parte de la región metropolitana a través del 107.1 del dial FM y nos puedes ver y escuchar a través de radio.ucentral.cl. Como siempre me acompaña mi compañera de labores, Dayana Gitz. ¿Cómo estás? Bien, Leonardo, feliz de estar en un capítulo más de Datos Verdes, siempre con sorpresa, siempre con ganas de saber y aprender un poquito más de la sabiduría ajena. Así es, y hoy día tenemos un gran invitado, queremos darle ya la bienvenida para que comience esta conversación. Es Luis Díaz Aravena, licenciado en Recursos Naturales, dirigente socioambiental de la Coordinadora Ambiental El Bosque, San Bernardo, y también participante del proyecto Brotar, que también nos va a estar contando sobre eso. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, perdón. Muchas gracias por invitarme y gracias por la bienvenida. Aquí siempre contento de poder estar comentando un poco lo que hacemos y lo que pasa en nuestras comunas de la sector sur de Santiago. Quiero partir esta conversación consultándote con respecto a cuando uno habla de medio ambiente, generalmente se habla, ¿no?, de grandes espacios y se busca como fomentar en las pequeñas infancias lo que es la educación ambiental. Pero ¿cómo se puede hacer en comunas que generalmente y lamentablemente la televisión se ha encargado de estigmatizar mucho? Es una muy buena pregunta. Yo pienso que la educación ambiental es fundamental, es uno de los elementos que nos está faltando respecto de la creación de una cultura del cuidado de la naturaleza, una cultura del cuidado en general. Estamos como no nos cuidamos internamente como personas, no cuidamos a los demás, entonces tampoco cuidamos la naturaleza. Creo que para poder lograr esa cultura de cuidado necesitamos trabajar fuertemente lo que es la educación ambiental y claro, pues, hasta ahora el cuidado de la naturaleza la gente se lo imagina como, claro, preservar grandes áreas vírgenes, pero los problemas socioambientales ocurren, y por eso son socioambientales, ocurren también en las ciudades, ocurren también en las periferias de la región metropolitana, ocurren en todos los lugares. Esta es una región que está altamente contaminada, estamos saturados de contaminación, tenemos un plan de descontaminación respecto de la calidad del aire, entonces aquí hay mucho que hablar respecto de la educación ambiental y de los problemas socioambientales también en la ciudad. Y en la zona sur en específico tenemos hartos problemas respecto de la falta de áreas verdes, así que creo que hay mucho que trabajar aquí también en las ciudades. Interesante. Luis, yo quiero irme un poquito más atrás porque todos tenemos un motivo de hacer y por qué hacemos las cosas. Entonces quisiera saber cómo partiste introduciéndote en el tema del cuidado medioambiental y qué te dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar a la protección medioambiental, socioambiental y quiero hacerlo, quiero ser parte, quiero ser un agente de cambio. Buena pregunta, gracias también. Bueno, yo de muy chico, la verdad es que lo que me motivó más fue mi participación en el movimiento Scout. Fui Scout desde muy chico y claro, lo que todos saben, salimos a la naturaleza, vamos al cerro, tratamos de cuidar, de intervenir poco, siempre hubo una conciencia ahí. Yo creo que fue mi primera educación ambiental, fue a través de los Scouts, de valorar a la naturaleza, de conocerla. No se ama lo que no se conoce, entonces evidentemente mi cariño por los ambientes naturales nació desde ahí. Y claro, luego cuando fui creciendo siempre me gustaron las ciencias, en el liceo cuando me tocó elegir, a veces uno tiene que elegir en si humanista o científico, yo estaba más en el lado científico, pero no tenía muy bien claro qué estudiar y por ahí apareció esta carrera de recursos naturales y yo dije, bueno, esto es lo mío porque también me tincaba como veterinaria por el cuidado de los animales, pero decía, me quiero dedicar toda la vida a ser doctor, o como en el fondo igual eso es veterinaria y no era lo mío, entonces dije yo, voy a ir por aquí, vamos a ver qué sucede y bueno, yo estudié recursos naturales en la ciudad de Valdivia y cuando conocí Valdivia por primera vez quedé enamorado de la naturaleza, del verde, de un río más grande, el río más grande que había visto en mi vida. Yo, santiaguino de toda la vida, sin muchas oportunidades también de salir, ahí me decidí, me enamoré finalmente de este camino de la conservación de la naturaleza. Oye, ¿y cómo
se llega al activismo ambiental? Porque hay una línea muy delgada, ¿no? De que a lo mejor podrías haberte quedado tal vez en la academia o tal vez en un trabajo que te permita sustentar lo que tú haces, pero ¿cómo llegas, por ejemplo, a la dirigencia socioambiental? ¿Cómo se hace ese camino, esa transición? Porque claro, uno tiene esa pasión, ¿no? De querer salvar la naturaleza, de querer que los demás y los que son vecinos finalmente también contribuyan, a lo mejor en pequeños espacios, pero ¿cómo se salta esa brecha? Yo creo que es la generación de conciencia también, de conciencia social inicialmente. Yo el año 2006 estaba en el liceo cuando estalló la Revolución Pingüina. Estaba en un liceo de aquí del centro, del Liceo Barros Borgoño, que está aquí cerquita. Y bueno, la gente sabe la historia que estuvimos altamente movilizados por la educación. Entonces yo también participaba, era parte de los representantes de mi curso en ese momento, como bien tímidamente tratando de asumir o de comprender como un rol que tiene una persona que se involucra un poco más allá. Y ya cuando llegué a la universidad, también movilizaciones estudiantiles, y también ahí se va generando conciencia sobre el entorno, po. Y en mi carrera específicamente, desde el primer año, había un colectivo de estudiantes que se llamaba Conservación, y desde ahí también pues como hacer activismo ambiental más allá de solamente como tener la conciencia. Desde ahí en la carrera, en la formación también discutíamos harto sobre cuál era el rol de nuestra carrera en la sociedad, cómo los profesionales de recursos naturales íbamos a ayudar a que los cambios ocurrieran. Y nosotros, por ejemplo, también nos involucramos desde muy tempranamente en una campaña que tiene la WWF, que es la Hora del Planeta. Entonces participamos por 2 años consecutivos con nuestros compañeros de la carrera en la actividad que se hace por la Hora del Planeta, y hacíamos un 60, que es la hora, muy grande, con vela en la costanera de Valdivia en ese tiempo, y incluso la municipalidad llegó a colaborar, apagaba las luces las luces como públicas que habían ahí, se veía bien bonito. Entonces desde ahí empezamos a generar un camino de conciencia. Desde muy temprano también en las ciudades del sur y en Valdivia en específico había campaña contra Hidroaicén, contra las represas. Antes del 2011 que estallara, digamos, esto a nivel nacional, desde ese tiempo ya se hacía conciencia, digamos, en las ciudades del sur. Había muchos estudiantes que venían de la Patagonia, digamos, y que participaban ahí. Entonces también empezamos a hacer desde ahí activismo socioambiental. Primero como participantes más, y después ya en el camino de la dirigencia me fui involucrando a través de la dirigencia estudiantil también. Pero siempre con una perspectiva de que los problemas que teníamos como país, tanto en lo estudiantil como en lo ambiental, tenían más o menos orígenes similares, como que tenía que ver con los problemas políticos, legales, y la falta de conciencia de la clase política, digamos, de cambiar estas cosas. Sí, me parece súper interesante, Luis, porque no deja de resonarme unas palabras que vi por ahí de Shirley Chisholm, que ella fue una de las primeras políticas afroamericanas en Estados Unidos, representante de Brooklyn, que dijo en un momento, hablando del activismo y la participación, si te quedas solo en el que grita y vocifera, siempre vas a ser el que grita y vocifera. Eso quiere decir, si nosotros quedamos solamente en que nos molestan las cosas, en que criticamos las cosas y no tomamos acción y no nos hacemos parte, es muy difícil que cambiemos cosas. Y me llama mucho la atención la postura que tú tomaste en el hecho de decir, ¿sabes qué? Hay algo que me molesta, hay algo que me perturba desde adentro, y quiero ser parte, voy a tomar acción. Y ahí es cuando me imagino que fuiste tomando este camino poco a poco, porque uno de repente cuando lo ve desde un punto dice, a ver, partió en el punto 1 y terminó en el punto B, pero entre medio hubieron muchas etapas en tu vida que te hicieron tomar estas decisiones. Entonces me llama mucho la atención y creo que es súper valorable el camino que escogiste y te mantuviste fiel a tus convicciones, que eso es súper importante, porque cuando nosotros nos pillamos con dificultades como ser humano, me incluyo en general, es muy fácil que desistamos y que no perseveremos en las cosas que queremos, porque a veces se nos cierra una puerta, se nos cierra un espacio, y así es la vida. A veces las cosas se van cerrando, pero cuando uno llega ya al final del camino, entre comillas, porque no es el final definitivo, uno mira para atrás y dice, bueno, tal vez esas puertas se cerraron por algo, y por algo estoy aquí, por algo estoy sentado aquí también.
Y también quisiera saber cuál es tu rol principal en la coordinadora, qué estás haciendo, cómo empezó esto de la coordinadora. Bien. Sí, bueno, respecto de lo que tú comentabas, es un poco lo que vemos hoy, que la gente harto reclama y vocifera, pero por las redes sociales. Pero poco de organizarse, poco de cambiar las cosas que están pasando en su barrio. Entonces también ahí hay un llamado de atención como ¿cuándo damos un paso adelante? O sea, bueno, el 2019 hubo mucha gente que salió, digamos, que dejó de quejar, digamos, desde su rincón y se organizó, que salió, digamos, a la calle, pero bueno, la pandemia también nos volvió a meter hacia adentro. Entonces el llamado es como a sacudirse de un poco de todo lo que nos pasó, que fue fuerte como sociedad, y volver a conversar con los demás y empezar a tomar acción un poco más allá de quejarnos de lo mal que están las cosas, porque lo sabemos. Respecto de la coordinadora ambiental, bueno, la coordinadora ambiental es una organización que nació ahí a fines del 2018, ahí en el límite de las dos comunas, debido a un proyecto de cemento y hormigón que se pretendía instalar, una mega planta que se llamó así porque ellos decían que era la planta más grande y moderna de Latinoamérica respecto de la producción de cemento y hormigón. Yo no participé desde el inicio de la organización. Esta organización la levantaron y sostuvieron principalmente mujeres, compañeras muy valorables: Surimana, Eli, Ángela, Noemí, por ahí se me olvida alguna otra compa, pero a todas ellas un saludo y mis respetos, porque ellas también fueron las que dieron el paso adelante y pusieron el cuerpo también para dar esta lucha, a la que yo me fui sumando con el tiempo. Entonces, el asunto es que en este sector, que está el límite de dos comunas, siempre los límites comunales son lugares de abandono, de despreocupación. Generalmente las preocupaciones están en los centros de las comunas, y claro, las periferias siempre quedan ahí abandonadas y se tiran la pelota entre las autoridades, como tú arreglas o pintas la mitad de la calle y la otra mitad no queda pintada, o limpian la mitad y no, o carabineros que están a una cuadra del límite de la comuna y dicen: nosotros atendemos esta comuna pero la otra no. Entonces, en ese contexto, donde por ejemplo solo una locomoción colectiva sacaba a toda la gente de ese sector, donde pasaban constantemente camiones, porque ahí estamos al lado de un sector altamente industrializado en San Bernardo, que bueno, hay villas que son de ahí desde los 60, desde los 80 en ese sector, pero también muy recientemente, 10 años atrás, empezaron a llegar muchos proyectos de viviendas sociales al lugar. Y estas personas que empezaron a llegar al lugar se empezaron a tomar conciencia de lo que estaba pasando en el sector, donde ya habían al menos 3 empresas de cemento y hormigón, de la cantidad de polvo que se empezaba a juntar en las casas. Hacían aseo y a los minutos ya de nuevo el polvo blanco en el agua que tomaban los perritos, el polvo blanco, y así se empezó a generar una conciencia respecto de lo que estaba pasando. Y cuando aparece un nuevo proyecto que se va a instalar de cemento y hormigón en el sector, hay gente que dice: no, o sea, ya estamos suficientemente contaminados como para que se venga a instalar un nuevo proyecto. Y ahí es donde nace la coordinadora ambiental, a partir de una toma de conciencia colectiva de personas que dicen: basta de contaminación, basta de polvo en este sector, nosotros nos vamos a oponer a un nuevo proyecto cementero. Y ese es el origen de la coordinadora ambiental, que estuvo durante 5 años en una pelea, digamos, para visibilizar los problemas de contaminación en este sector limítrofe, participando de lo que fue la evaluación ambiental de este proyecto a través de las observaciones ciudadanas, que es parte del camino, digamos, institucional que existe para poder incidir de alguna manera, pero también del camino de la organización territorial, de ir a hablar con los vecinos, de ir a la junta de vecinos, de conversar con la autoridad, de la incidencia política, o sea, buscar que el diputado vaya, que haga un oficio, de que el alcalde diga: bueno, yo me opongo, o qué va a hacer este alcalde de acá. Al principio, sobre todo San Bernardo, había una administración que no tenía interés en apoyar a la comunidad, porque en el fondo el terreno donde se iba a instalar la planta era el bosque. Entonces, aunque fuera el límite, no había interés de involucrarse. El bosque tuvo un poquito más de interés en involucrarse, y ahí, bueno, se generó una colaboración bien positiva, sinérgica, que fue la posibilidad de que el municipio pudiera contratar una consultora que hizo la asesoría técnica y jurídica para poder enfrentar este proyecto, mientras nosotros como comunidad manteníamos la organización, la información, permanentemente movilización y presión social para que esto avanzara. Comprometer a los alcaldes cada vez más para que pudieran decir firmemente que ellos se iban a oponer.
Eso más o menos un poco de lo que fue la historia. Y bueno, afortunadamente el proyecto cementero se cayó. Eso fue una victoria de la comunidad organizada, del trabajo en conjunto, de la incidencia de no descartar ningún camino a priori. Nosotros recorrimos todos los caminos, la barricada por algún momento, pero también ir al Congreso, todas. Ninguna opción quedó, fuera, porque era la necesidad. O sea, nosotros teníamos que lograr que eso no ocurriera, y así fue. Finalmente cambió el gobierno, cambió la dirección de EFE. EFE es la empresa de ferrocarriles del Estado, que por cierto tuvo que cumplir una demanda por daño ambiental respecto de lo que fue el tren Rancagua Express. Y bueno, dentro de su... yo creo que tienen problemas con la responsabilidad social y ambiental en esa empresa. Le arrendaron a esta empresa cementera por 40 años el terreno para que se pudiera construir esta planta. En esta lógica de rentabilizarse que tienen todas las empresas, incluso de las del Estado, arrendaban este terreno. Bueno, tenían un compromiso de arriendo con esta empresa, sí aprobaban su estudio ambiental. Como el estudio ambiental quedó entrampado en los tribunales debido a las demandas y todo lo que nosotros hicimos, finalmente cambia el gobierno, cambia la presidencia de EFE, y ellos toman otro criterio y dicen, bueno, ellos todavía no logran su resolución ambiental porque quedó suspendida por estar en tribunales, entonces no vamos a arrendarle el terreno, y ahí en el fondo se quedan literalmente sin piso para construir, y deciden, desistir de este proyecto y de la resolución ambiental que ya estaba aprobada. Digámoslo así, la institucionalidad ambiental aprobó este proyecto. A pesar de todas las objeciones que nosotros hicimos, a pesar de todas las reclamaciones, a pesar de estar en tribunales y de toda la negatividad que tenía este proyecto, y que nosotros resaltamos en distintos instancias, pero bueno, logramos que finalmente se fueran de nuestro territorio, y asimismo otras 2 cementeras que estaban ahí, sin que nosotros se los pidiéramos, también abandonaron el sector. Yo creo que también empezaron a darse cuenta que la gente ya no los quería ahí, de que estaban generando un daño, y también abandonaron el sector Redimix y BSA, que bueno, a todo esto BSA es una de las más grandes empresas cementeras, y los dueños de la otra empresa que se iba a instalar de inversiones Orange habían sido gerentes también de BSA. Entonces una empresa como de papel que crearon solamente para instalarse ahí, como poder seguir multiplicando su poder y su influencia respecto del rubro cementero. Y bueno, esos lugares ahora están abandonados, las cementeras, y también ocurren todo tipo de incivilidad y delitos. Han muerto personas en la cementera abandonada, han habido incendios, hay cerros de cemento que todavía ellos nunca retiraron y que siguen levantándose con el viento todos los días y siguen generando contaminación en el sector. Entonces hemos avanzado un montón, pero todavía hay mucho por hacer. Dentro de esta lucha nosotros nos preocupa mucho la calidad del aire, y logramos también, gracias a la movilización y a la interpelación a las autoridades, que se nos instalaran sensores de medición de calidad de aire ahí en el sector 3. Tenemos en distintas villas y en un jardín infantil también. Y siempre que hay problemas con la calidad del aire, nosotros estamos ahí en el pic primero, segundo, ahí compitiendo en el ranking de los más contaminados de la región metropolitana. Eso. Para que podamos seguir con las preguntas, eso les cuento. No, está bien. Estamos en eso, en la vigilancia respecto a la calidad del aire, en eso estamos hoy. Está súper, porque es importante visibilizar ese tipo de cosas que no deben pasar, como, claro, las personas que viven a lo mejor más cerca de la municipalidad o más cerca del centro de cada comuna, tienden a decir, es que como a mí no me toca, no existe, y eso es dramático finalmente, porque tal cual como lo conversábamos con la gente de Resistencia de Quilicura, hay empresas que no respetan a sus vecinos porque no les importa, literalmente no les importa, porque no les sirve, porque les sale más caro. Bueno, hay millones de razones, pero vamos a seguir en esta conversación. Pero llegó el momento de ir a nuestra primera pausa musical, vamos a ir rápidamente a ella y estamos de vuelta en Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología, con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Muy bien, estamos de vuelta en el segundo bloque de Datos Verdes. Hoy seguimos conversando con respecto a lo que pasa en las comunas de la parte sur de la región metropolitana, porque efectivamente existen muy bonitos proyectos ambientales, pero de baja escala, si lo queremos denominar así, que se están haciendo. Se nota que hay un ambiente de querer hacer, y eso es importante. Ahora, en tu visión, Luis, con respecto a cómo se están haciendo estas cosas, porque de repente pasa mucho que hay muy buenas ideas, pero tenemos autoridades que o no reciben bien las ideas,
o este año, que es año de eleccionar, dicen, sí, vamos nomás, démosle total, hay que salir, necesitamos votos. ¿Cuál es tu visión con respecto a eso? Mi visión es que, bueno, por el lado de la institucionalidad local, de las municipalidades, tienen ideas interesantes. Me parece que van mirando el camino que se va trazando respecto de la sustentabilidad y lo van siguiendo, pero no de manera integral. O sea, son acciones, me parece que aisladas todavía, que no son parte de un plan integral para poder revertir las condiciones que tenemos en la zona sur. Y ahí yo creo que cobra más sentido y cobra más valor los proyectos comunitarios que se levantan en la zona sur, de recuperación ambiental. En San Bernardo hay proyectos muy interesantes asociados a los cerros isla que se están desarrollando, de recuperación, de educación ambiental, de recorrerlos, de conocer la biodiversidad nativa. Entonces creo que ahí también hay cosas que en el fondo la institucionalidad nunca le importaron los cerros y ahora está es la ciudadanía la que lo está relevando. Entonces, me parece que es muy importante como lo que podamos hacer nosotros como comunidad, los que nos organizamos, los que nos importa este tema. No sé, también Fundación Mingaco en San Bernardo me parece que es un trabajo impresionante como respecto de la educación, respecto de la sustentabilidad, del reciclaje, que los municipios tienen harto que aprender ahí todavía, como de generar proyectos que sean integrales. Tenemos estas jaulitas que la gente echa las botellas, pero también la gente no sabe qué plásticos puede echar, qué plásticos no. Entonces, lo que falta, y volvemos al tema inicial, es la educación ambiental. Eso es lo que conecta, digamos, todas las iniciativas, digamos, que puedan parecer dispersas. Como ya puedo reciclar mi botella, pero ¿qué más? Pero claro, reciclo mi botella, pero voto todo lo otro en la esquina nomás. Entonces pasa eso, pues, hay preocupación por los microbasurales, pero no hay preocupación por enseñar a la gente cómo deshacerse de esos residuos sin tirarlos en la calle. Los problemas de desigualdad social, de miseria, de pobreza también afectan mucho, redundan mucho en eso. O sea, la gente, los vecinos y las vecinas suelen buscar ahí a la persona que tiene consumo, le pagan una luca y para que vaya a botarle la basura. Y me deshago del problema, piensan que... Y es el problema de la falta de conciencia y de educación ambiental, piensan que porque desapareció de su casa, desapareció ese problema. Y claramente sabemos que no es así, esa basura termina en otro lado. Se gastan millones de pesos las municipalidades en botar la basura, o sea, en contratar los camiones, en que el camión llegue al basural, se paga por kilo de basura que se bota. Entonces la municipalidad gasta millones de pesos en eso, y si hiciéramos políticas integrales sobre el reciclaje de residuos orgánicos e inorgánicos, podríamos ahorrar ese costo y invertirlo en otras cosas que son necesarias también para las comunas. Entonces el problema socioambiental a veces se ve como un anexo, pero en realidad si lo abordáramos de manera seria e integral, también podríamos reducir los costos que tienen los municipios y poder invertir eso en el bienestar social, en mejores calles, etcétera. Entonces creo que también hace falta esa mirada integral de poder ponerlo como en el centro, o ponerlo en un lugar más central para que eso contribuya, digamos, al todo. Eso creo que hace falta, esa mirada. Así que bueno, dentro de lo que son los proyectos comunitarios, nosotros igual estamos levantando una iniciativa que es Proyecto Brotar, y lo que estamos haciendo es... Brotar es el nombre que le pusimos porque es como un pequeño nacimiento. Estamos partiendo muy de a poquito con la plantación de árboles nativos en los lugares donde más hace falta. Nuestra comuna del Bosque está ahí en el ranking top de las comunas con menos árboles nativos y áreas verdes. Entonces revertir esa situación, pues, para también combatir la contaminación del aire, para combatir las islas de calor que se vienen por el cambio climático. Necesitamos reverdecer la ciudad, reverdecer la comuna, así que también ahí tenemos una iniciativa del que yo junto con otras vecinos y vecinas somos fundadores, jóvenes profesionales de la comuna, que estamos dispuestos a dar ese paso adelante y empezar a vincularnos y que sea una actividad vinculante. No voy y planto el árbol porque eso lo podría hacer en la noche. Vamos, hablamos con los vecinos, vamos a plantar un árbol, usted está dispuesto a cuidarlo, este es un árbol nativo, va a requerir tanto riego, y explicarle, hacer la educación ambiental. Creo que lo que falta, sobre todo también con las niñeces. Las municipalidades en educación ambiental en las escuelas, porque también hay certificaciones al respecto, hay incentivos del ministerio, pero fuera de la escuela no hay educación ambiental. Entonces también eso es la parte que falta.
Sí, Luis. Bueno, nosotros tuvimos un caso donde estuvimos viendo el tema de las certificaciones medioambientales en los colegios. Las CAM. Y, claro. Y ahí nos dimos cuenta también, como lo que tú mencionas, parece que estuviéramos como en cubitos de armables, me refiero. Es como que tú estás en tu cubito, yo estoy en mi cubito, el colegio es el colegio, la casa, la comunidad, el entorno, todo está en un cubito. Entonces, pareciera que no hubiera esa interacción que es necesaria, que es hacer comunidad, que los permite, como tú dices, coordinar, conocernos con los vecinos y también entender que el colegio, la escuela, etcétera, es parte de su comunidad. Que sea abierta a la comunidad también es importante, y han hablado muchos expertos de que es necesario que nos coordinemos también con las policías, que los vecinos conozcan a la policía, que la policía se haga más humana y se conozcan entre todos, porque eso lo hace querer nuestros barrios, porque, bueno, yo como San Bernardina, a mí me pasa que es terrible el hecho de que yo cada vez que voy en la micro hacia mi casa, en el bandejón central de los morros, hoy día venía Padre Hurtado, que todos los que somos de allá, los morros siempre. Siempre los morros. Siempre los morros. La cantidad de basura de los comercios que la echan, pero es que tú decís, claro, tú le pagáis a alguien, al recolector, y va y lo tira en un basural clandestino, pero aquí sabemos perfectamente que todo el bandejón central, que es una de las avenidas principales que conectan las comunas, y es como la cara visible de donde cada quien nos vaya a visitar va a pasar y va a transitar por esa avenida. Lo que ves son montones y montones de basura. Parece un pueblo abandonado que no le importase a nadie. Ha disminuido un poco con la llegada del metro, pero sigue siendo así, que los comercios aledaños, porque yo sé que son comercios, porque son cajas de productos las que mayoritariamente están abandonadas en el centro del bandejón, y dejan súper fea nuestra comuna. Es mala imagen no solo para los otros, sino que es mala imagen para nosotros mismos, porque es nuestro barrio. ¿Cómo no lo vamos a querer un poquito más? Y ahí es cuando esperamos también que las autoridades cursen las multas que son necesarias, porque esto no pasaría en Las Condes. O sea, los comercios que se pusieran de acuerdo para votar y hacer un basurero clandestino en medio de una avenida principal no estaría pasando en otra comuna. Entonces, primero, ese punto, recordar de que tenemos que hacer comunidad, preocuparnos de nuestro barrio, y todos somos parte de cuidar nuestro barrio. Y por otro lado, por todo lo que menciona, la educación medioambiental, etcétera, no dejo de recordar el proyecto Canelo de Nos. Hace muchos años atrás, lo recuerdo porque yo era una jovencilla en esos tiempos, que participé en los cursos de formación de monitores medioambientales del Canelo de Nos, allá como por el 2010, en ese tiempo, y soy fiel reflejo de que la educación medioambiental puede generar cambio y puede sembrar una semilla que el día de mañana puede generar una voz, una persona que esté trabajando por el medio ambiente y que realmente se preocupe por su entorno, porque te hacen entender y conocer la naturaleza y entender la importancia del medio ambiente. La educación ambiental es fundamental. Dejando eso atrás, quiero saber cuáles son los principales desafíos, problemáticas que se han enfrentado para seguir con este proyecto Brotar Adelante. ¿Cuáles han sido las puertitas que se han cerrado y son necesarias de abrir? Bien, mira, respecto de lo que pasa en el bandejón central de Padre Hurtado, los morros, siempre los morros, yo paso en bicicleta permanentemente por ahí para ir a trabajar, y veo en la mañana el camión de la municipalidad que se lleva la basura, y el día siguiente es igual. Entonces a eso me refería cuando se gastan millones de pesos. Imagínense todos los días tener que sacar la basura de los morros porque la gente no tiene la deferencia de ponerla en una bolsa y esperar a que pase el camión para botarla. Entonces es un problema económico también, y un problema sobre todo de conciencia, de cultura, de educación socioambiental, que es muy importante agregarle eso, porque lo que tú decías respecto de la compartimentación, o sea, somos una sociedad. Los niños no pueden estar haciendo educación ambiental adentro de la escuela y afuera y en la vuelta del colegio un basural. O sea, si ellos no toman conciencia de lo que está pasando en el entorno, tampoco van a poder adquirir la conciencia que se tiene de esto. O sea, van a reciclar en la escuela, pero afuera van a ver que que sus vecinos, que el tío, la gente del frente igual tira la basura donde sea. Entonces nosotros no estamos siendo agentes educadores para los niños, para los jóvenes.
cuando nosotros no tomamos esas acciones. Entonces, claro, queda un poco en que lo que aprendieron en la escuela y ojalá después de que salgan de la escuela puedan seguir con esa conciencia, pero no, nada te lo garantiza si los incentivos del entorno son todo lo contrario. Respecto de nuestro proyecto Brotar, estamos recién partiendo este año con esta iniciativa. Nos ha ido bien, la gente le parece, yo creo que es una iniciativa transversal, o sea, quien no quiere más áreas verdes, quien no quiere un parque para la salud mental, para la salud física, para un montón de temas. Lo que cuesta a veces, lo que ha costado, por ejemplo, este invierno ha sido bien rudo, entonces la gente no tiene tantas ganas de salir, cuesta un poco coordinarnos, cuestan los tiempos también, hay que trabajar. Eso también es un tema, o sea, cómo podemos hacer más comunidad, cómo podemos hacer más trabajo social, territorial, cómo podemos estar en iniciativa de educación, si la gente tiene que resolver su economía, o sea, también tenemos, cuando hay situaciones de crisis económica o de dificultad económica, la gente está preocupada de otras cosas. Eso también pasa mucho en nuestros barrios, en los lugares más pobres, donde hay menos conciencia también de estos temas, porque las preocupaciones, las urgencias de las personas son otras. Y eso también es un asunto a considerar, muy importante. Hoy la urgencia de las personas tiene que ver con la seguridad ciudadana, con la seguridad pública, pero todo de alguna manera está conectado. O sea, yo pienso que a medida que el Estado ha ido abandonando ciertos sectores, que han ido avanzando los sectores del crimen organizado en nuestros barrios y poblaciones, y lo que tenemos que hacer nosotros como vecinos y como vecinas es recuperar esos espacios. O sea, yo recuerdo que cuando éramos chicos cerrábamos el pasaje y hacíamos la 11 con los vecinos, la Navidad, para las fiestas patrias, y eso se ha ido perdiendo. Entonces yo pienso que, y pensamos muchos que hay que ir a decirle a los vecinos, cerremos la calle, y cuando anden estos locos paseándose porque quieren hacer un portonazo, van a decir, ay, los vecinos están organizados aquí, me voy para otro lado. Nosotros también podemos construir nuestra seguridad. Creo que eso también es algo que tenemos que ir pensando, y como también si nosotros mantenemos los entornos lindos, los barrios lindos, también va a generarse otro ambiente, otro sentir respecto del barrio. Lo vamos a cuidar más, nos vamos a apropiar más de él y lo vamos a cuidar en todo sentido. También vamos a cuidar al vecino, que si vemos al vecino que nos ayuda con los jardincitos y sabemos que a él le pueden asaltar o le está pasando algo, también vamos a estar preocupados, porque sabemos que el vecino también es un aporte a la comunidad. No solamente el vecino que vive ahí, que tiene un auto y lo estaciona y no sabemos nada más de él. Recuperar ese contacto cotidiano con el vecino, con la vecina, invitarlo a trabajar en proyectos que hagan sentido, que nos ayuden a cuidar la comunidad. Yo creo que es el desafío que tenemos a las personas los vecinos, la gente que se organiza, los dirigentes, todos, las personas que nos interesa un poco la comunidad, tenemos ese desafío de reencantar a la gente, de recuperar la participación. Yo creo que estamos en una crisis sin precedentes de participación en estos momentos, a pesar de que todos pueden escribir su opinión en redes sociales. Yo creo que la participación es lo que está más bajo en estos momentos. Si no hubiera voto obligatorio, la mitad de la gente no vota. Y que votar es una de las formas de participar que existen, pero una participación sustantiva tampoco existe. La participación también tiene que ver con tomar decisiones, y las leyes y la institucionalidad no nos ayudan a tomar decisiones. En realidad nos consultan, pero igual hacen lo que quieren. Eso lo vemos mucho en los conflictos socioambientales, que hay participación ciudadana, pero igual se aprueban los proyectos, aunque toda la gente puso yo me pongo, igual se aprueban. Entonces también hay un desafío respecto de la participación, del fortalecimiento de las comunidades, que los municipios también lo abordan de manera súper instrumental, de yo me vinculo con el dirigente y ese dirigente me apoya a mí como autoridad, por decirlo así, y se genera el clientelismo, que es algo que ha venido pasando por décadas en la política chilena, en las municipalidades y en todos lados, y no hay un atrevimiento. O sea, ellos prefieren irse a la segura con la gente que tienen, que atreverse a invitar a otros, a involucrar a otras personas que pueden ser más críticas, que no saben si les van a celebrar todo lo que hacen. Lo vemos eso permanentemente de la dirigencia social, y creo que también ahí hay dificultades y desafíos en torno a la participación, de que los municipios puedan escuchar a todos y todas. Y de que puedan tomarse en serio estos proyectos de la ciudadanía, y por eso también nosotros construimos nuestras propias alternativas. Los ciudadanos vamos construyendo nuestra propia alternativa y también nos atrevemos y damos nuestro paso adelante. Totalmente, y ahí tienes un punto central, que es cómo la gente debe volver a involucrarse. No es solo habitar un lugar,
que es importante, ¿no? Que tener un techo y obviamente uno quiere que su casa se vea bonita, pero si el entorno no se embellece, si el entorno no colabora a tener una mejor calidad de vida. De hecho, cuando uno ve los estudios que hacen, por ejemplo, la Universidad de Barcelona, que tienen un nivel de paisajismo obviamente a otra escala, y ven los estudios que hacen con respecto al Gran Santiago, uno queda un poco impresionado con respecto a cómo se ha dado esta lógica de: si tengo unas comunas con poca área verde, tengo problemas más altos con jóvenes en su salud mental, porque no logran ver un paisaje que motive. O sea, es alarmante la cifra. Yo invito a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando a que revisen. De hecho, la semana pasada salió, ¿no?, el informe del PNUD con respecto a lo que está pasando y la crisis que tenemos nosotros hoy día con respecto a nuestras instituciones y a nuestras autoridades. Es impresionante la desconexión, ¿ya?, en cuanto a cómo la sociedad civil analiza los problemas y cómo las autoridades lo analizan. Es una cosa impresionante. Pero vamos a ir rápidamente a una pausa y volvemos y seguimos conversando todos estos temas en Datos Verdes. Estamos escuchando Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología, con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Muy bien, estamos de vuelta en el tercer y último bloque de Datos Verdes. Dayana. Sí, quería hacer la última pregunta porque ya este capítulo se nos ha pasado volando. Yo creo es que ustedes no nos logran escuchar cuando estamos en pausa, pero seguimos conversando de los temas porque nos apasiona mucho. Y aquí con Luis tiene una montonera de historias y sabiduría que nos puede enseñar. Entonces, como última pregunta para poder ya después pasar a la última etapa de este programa es: ¿cuáles son las proyecciones hacia el futuro de su proyecto? ¿Qué quieren lograr? ¿A dónde quieren llegar? Visualizándose hacia más adelante. Bien, respecto de eso, bueno, yo lo veo como una especie de continuo, principalmente porque yo participo en tanto en la coordinadora ambiental como en el proyecto Brotar, pero claro, cuando nosotros logramos ganarle a la cementera, dijimos, bueno, lo que viene ahora es que tengamos un parque, o sea, todo lo contrario. O sea, ¿por qué la prioridad del Estado o de alguien era construir ahí una cementera, siendo que el problema más grande que tenemos es que no tenemos áreas verdes? Entonces, desde ahí empezamos a proyectar la idea de poder pelear por un parque urbano para nuestra comuna. El 25% de la superficie de la comuna del Bosque está ocupada por la base aérea del Bosque, que es una base de la Fuerza Aérea. De esos terrenos, los que son utilizados realmente por el personal militar, por los aviones y todo eso, yo creo que es menos de la mitad. Y hay una cantidad de terrenos enormes que están sin utilizarse, y que hay una demanda por servicio, hay una demanda por vivienda, hay una demanda que nosotros también agregamos, que es la del parque urbano. Entonces nosotros pensamos que de alguna manera ahí están los espacios, digamos, para poder avanzar en esta demanda. Nosotros no estamos contra los ejércitos a priori ni nada de eso, pero es una tendencia a nivel mundial que los aeródromos civiles y militares están abandonando las ciudades. O sea, hace unos años, el 2019, se cayó una avioneta en unas casas en la comuna del Bosque, en unos blocks. Afortunadamente no murió nadie. Pero claro, es una problemática real y reciente. En los años 80 también se cayó una avioneta en la población de Santa Laura, en la comuna del Bosque. La gente le dio miedo, o sea, da miedo, o sea, te puede caer un avión en tu cabeza. Es terrible. No pasa siempre, pero ha pasado, podemos decir que al menos unas 2 veces, y en este siglo, o sea, en este último tiempo ha pasado ya una vez. A mí también me pasó, yo trabajaba, esto es una anécdota personal, yo trabajaba como encargado de un huerto escolar en una escuela de la comuna del Bosque, y un día llegaron 2 personas de la Fuerza Aérea de civil a la escuela a inspeccionarla porque se le había caído la tapa de un avión y la andaban buscando por toda la población, la Villa Frey. Entonces yo pensaba, estábamos en pandemia,
pero si hubiera sido clases y cae esta tapa de la avioneta en el patio de la escuela, ¿quién responde? Claro. ¿Quién responde? Entonces, tenemos que empezar a pensar la ciudad con una perspectiva de futuro, porque hay gente que nos dice, oye, pero ellos llegaron antes que nosotros, pero para mí eso no es un argumento suficiente, porque nosotros tenemos que pensar en qué va a pasar con el futuro, qué va a pasar con los niños y todo. Lo mismo pasa con el parque industrial en San Bernardo, o sea, claro, ellos llegaron antes que las casas, pero ya tenemos el problema. Tenemos el problema de falta de espacios en las ciudades para poder avanzar con la demanda de vivienda, para, no sé, soñar con un instituto profesional o una universidad en nuestros territorios, otro hospital que pueda resolver los problemas de listas de espera. Entonces, no nos permite soñar el decir, bueno, ellos ya estaban aquí. Claro. O sea, resolvamos con perspectiva de futuro. O sea, tenemos que cambiar el plan regulador metropolitano para poder dar estas discusiones, porque el plan regulador comunal se puede cambiar, pero siempre tiene que estar supeditado al metropolitano. Entonces, tenemos esos desafíos por delante, enfrentar una modificación al plan regulador metropolitano que se supone que viene pronto, y poder pelear desde ahí la demanda para un parque para la comuna y otras cosas. Seguir avanzando en la arborización de la comuna, más áreas verdes, más educación ambiental. Eso respecto de lo que tenemos que hacer, seguir monitoreando la calidad del aire. Personalmente, con algunas personas estamos involucrados ahora en un trabajo que estamos haciendo junto con el Ministerio de Medio Ambiente para hacer educación ambiental en calidad de aire, que es una obligación que tiene el Ministerio por el plan de descontaminación. Entonces hay que seguir enfrentando más acciones. Es súper difícil educar en calidad de aire porque no vemos las partículas que nos contaminan. Las estamos respirando y nos están lentamente matando el material particulado, pero no lo vemos. Entonces pareciera que no existiera eso. Respiramos por inercia, pero si nos pusiéramos, de repente uno se hace consciente de qué es lo que está respirando, se empieza a asustar. Y al parecer es como que ese susto es un poco lo que te ayuda a generar conciencia. Así que hartos desafíos sobre educar en calidad de aire, educar en arborización, en cuidar las plantas, en revegetar nuestras platabandas que están pelada en algunos lugares, y va funcionando. Nosotros con Brotar el otro día hicimos hace un tiempo, para el Día de la Tierra, hicimos una arborización en una villa, la villa que yo vivo, plantamos 2 arbolitos como en cada esquina de la platabanda, y después vinieron otras vecinas y plantaron 2 plantitas más. Entonces, de a poquito se avanza. Vamos de a poquito porque también ahí se pone la cola de la feria, y tampoco queremos que los coleros de la feria, que son personas, vecinos nuestros que están con problemas económicos, se tengan que simplemente ir. Pero de a poquito hay que ir ganando esos espacios para que también ellos que se ponen ahí en la cola de la feria puedan tener sombra cuando venga el verano, porque no pueden poner toldos porque son coleros. Entonces los arbolitos les van a ayudar en el futuro también. O sea, y como nosotros vamos y conversamos con esas personas, le decimos, yo no estoy tratando de quitarte algo, sino que te estoy tratando de ayudar. Con estos proyectos de arborización y de revegetación. Huertos también es algo que yo ya he hecho antes en la comuna y que queremos seguir haciendo, pero también el arbolito a veces puede ser más simple para una persona. El huerto requiere mucho más trabajo, mucho más cuidado, y también requiere mucho más capacitación, educación para los vecinos. Pero el árbol es algo que la gente tiene, digo, ya yo lo riego 2 o 3 veces a la semana, y con eso ya contribuye. Y logramos que una persona que no estaba interesada en el tema, ahora sí lo está haciendo. Entonces, de a poquito vamos a ir brotando, digamos, como nosotros le llamamos un bosque de verdad, que es nuestro eslogan, para que la comuna de verdad sea un bosque, porque tiene el nombre, pero no tiene los árboles. Totalmente. Así que eso, y bueno, un proyecto que es más personal, que me gustaría comentar, si es que se da la posibilidad. Yo voy a postular a concejal para la Comuna del Bosque, para que visibilizar de alguna manera, más que interesarme el cargo, el poder, me interesa que pueda servir como un megáfono, como un amplificador esta campaña, para el mensaje que nosotros queremos transmitir a la comunidad respecto de que tenemos que cuidar nuestro ambiente, porque es un tema central para todo, para la calidad de vida, para poder tener espacios más acogedores, y que podamos tomarnos esos espacios también. O sea, hablábamos en la pausa que a veces la municipalidad hace un proyecto y arregla una plaza, la deja bonita, pero la gente no la quiere usar porque está este problema de la inseguridad. Entonces, todo eso tenemos que trabajarlo, y me interesa ser un agente de cambio desde ese espacio y desde en el que me encuentre, digamos, para poder seguir transmitiendo este mensaje. Como hinchar, como toda la vida hemos hinchado para que las cosas de alguna manera cambien. O sea, vamos a ver la papeleta en un par de meses. Así es.
Así, obviamente todos los vecinos pueden ir a buscar lo que está haciendo para también certificar finalmente la construcción de un trabajo y que efectivamente se van a poder hacer cosas, porque claro, mucha gente dice queremos otro tipo de personas en la política, y eso es importante, que también surjan nuevos liderazgos, sobre todo ambientales. Así que ya lo saben, ahí ya tenemos un candidato que va a estar ahí en la papeleta, sobre todo... Yo voto por el Bosque. Sí, Dayana es parte del grupo votante que Yo existe. voto en el Bosque. Oye, sí. rápidamente quiero compartir con ustedes un dato verde. Ustedes ya lo saben, es parte de nuestro tercer bloque del programa. Es un libro que se llama Manejo Holístico, una revolución del sentido común para regenerar nuestro ambiente. Es un enfoque de toma de decisiones y gestión integrada, que es justamente lo que Luis nos vino a comentar, que es tan necesario el día de hoy, porque no solamente basta con mirar un aspecto, sino que hay que mirarlos completos, sociales, económicos, ambientales, tanto de emprendimientos como de empresas públicas y privadas. En particular este libro viene a mostrar muchos ejemplos prácticos. Ustedes ya lo saben, pueden encontrarlo en varias librerías a nivel país. Yo se lo recomiendo, es un ejemplo práctico para ver que sí se pueden hacer cosas, que sí se pueden dar estos pasos que de repente pasa muy desapercibido. Dayana, ¿qué dato verde nos traes? Yo tengo un dato verde que entregar. Creo que no entiendo por qué este libro no lo hemos mencionado, porque también es un librito. Es un libro que yo lo tengo hace mucho tiempo en mi poder y me cambió la perspectiva de cómo se ve el mundo, y es El mundo según Monsanto. Es un libro clásico medioambiental, donde podemos ver cómo esta industria de los organismos genéticamente modificados en la industria alimenticia han generado una cantidad de problemáticas adyacentes a la misma producción de estos alimentos que han destruido economías locales completas, donde los cultivos se han apoderado de lo que es la semilla, que es el recurso para la alimentación. Creo que es un libro que toda persona que tiene algún interés en el medio ambiente debe leer alguna vez en su vida, y si no es bueno para la lectura, también existe un documental. Así que ese es mi dato verde. Muy, muy bien. Luis, ¿qué dato quieres compartir con nosotros? Bien, yo quiero compartir, traje el libro, lo voy a mostrar ahí a la cámara. Se llama Rehacer la sociedad, senderos hacia un futuro verde, que es un libro de Murray Bookchin, que es un autor estadounidense. Es un libro sobre ecología social, que es una filosofía política que Murray Bookchin trató de implementar, o sea, proponer, digámoslo así, en un contemporáneo más del siglo XX, desde una perspectiva de izquierdas, obviamente, pero también crítico de lo que fue la izquierda en el siglo XX, más desde una perspectiva libertaria, por decirlo así, y ecológica. ¿Ya? Bookchin plantea la ecología social como una filosofía donde los problemas medioambientales tienen que estar al centro de la sociedad, y no podemos simplemente caer en un ecologismo irreflexivo respecto de las condiciones del poder. O sea, no es lo mismo el impacto que genera una persona que el impacto que genera una industria, como mencionaba Dayana respecto de Monsanto. Entonces, las relaciones de poder, la política, también tienen que ver con la ecología. O sea, la ecología es profundamente política. Eso es lo que nos plantea Murray Bookchin. Y en este libro también nos habla un poco, hace un repaso de la historia, de cuándo partieron las jerarquías y las opresiones. O sea, el ser humano sobre la naturaleza, el hombre sobre la mujer, el capitalismo sobre las personas que viven de su trabajo, y así, todas esas opresiones que nosotros vivimos, y nos plantea un camino ecológico de liberación de esas opresiones. Me parece que es un libro que nos aporta una perspectiva de futuro, reflexivo, muy político, respecto de cómo tenemos que avanzar. Murray Bookchin plantea el municipalismo libertario, que es una idea yo sé que es muy política, pero claro, desde lo local hacer la revolución, desde lo pequeño. Aun cuando se plantea un problema global, él plantea que tenemos que actuar desde lo local, desde la municipalidad, desde ese lugar, tenemos que empezar a hacer los cambios, las transformaciones profundas que necesita el sistema. Así que les dejo esa recomendación, lo voy a mostrar de nuevo. Murray Bookchin, Rehacer la sociedad. Lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar, claro. Lo vamos a buscar, muy bueno. Aquí en Chile lo publica LOM.
Así que lo pueden buscar ahí. Y eso, muchas gracias de nuevo por la invitación aquí a este programa y por permitirme también hacer esta recomendación. Nosotros contentos de poder tenerte, Luis, y obviamente esperanzados también de lo que se viene, ¿no? Ojalá tengas el mayor de los éxitos en la campaña. Muchas gracias. Luis Díaz, entonces, candidato, pero por sobre todo un ambientalista, y eso es lo que el día de hoy lo trajo hacia Datos Verdes. Muchas gracias por venir el día de hoy. Y muchas gracias por eso último. O sea, yo hoy soy candidato, pero después de octubre sigo siendo dirigente social, socioambiental, y vamos a seguir haciendo lo que hacemos siempre. El mayor de los éxitos en todos esos desafíos. Dayana, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, gracias Luis, y siempre un agrado estar aquí en Datos Verdes. Así es, nos vamos entonces, esto fue, y ustedes ya lo saben, semana tras semana nos reunimos para hacer Datos Verdes a través de la radio de la Universidad Central. Nos reunimos, que estén todos muy bien. Hasta la próxima. Chao. Chao. Saluda a la gente que nos escuchó.